Dígale al que está ahí a su lado, solamente hay un santuario, solamente hay un lugar de adoración. Dice la palabra del Señor: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ellas todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses. Raeréis su nombre de aquel lugar. Dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es la ordenanza? No haréis. Esto que el Señor está guiando al pueblo, le está diciendo: ustedes van a derribar esos altares, tumbarán esas estatuas, derribarán los altares de los dioses paganos que otros pueblos estaban adorando. Y mire que el Señor les está diciendo allí a su pueblo que por esta causa era que esos pueblos eran expulsados de esa tierra. ¿Sabe qué significa ser expulsado de una tierra? O sea, significa que en ese lugar usted ya no tiene más heredad, en ese lugar usted no tiene más bendición, en ese lugar usted no tiene más derecho. Y entonces fue quitada esa generación y fue entregada al pueblo de Israel. Sigo leyendo entonces, versículo 4, vuelvo y repito: no haréis así a Jehová vuestro Dios. Por encima de cualquier cosa, hermano, oiga, entienda esto. Usted y yo podemos dejar, oiga, cualquier cosa por Dios, pero no a Dios por cualquier cosa. Entienda eso. Esa expresión, no haréis así con Jehová vuestro Dios, es que nosotros debemos entender esto, de que podemos dejar cualquier cosa por Dios, pero no podemos dejar a Dios por cualquier cosa. Ojo, iglesia, porque muchas veces uno se pregunta: bueno, ¿y por qué es que yo no veo el fruto de mi trabajo? Bueno, ¿y por qué es que yo no veo la bendición de Dios en mi casa? ¿Por qué por un saco de aquí y tapo otro hueco? ¿Y por qué saco de un saco y meto a otro? Y recibo la plata y eso parece que se dieran cuenta que la recibo, inmediatamente están tocando la puerta. ¿Quién sé yo? ¿Quién esté debiendo o quién sea el acreedor? Un gota a gota, un banco. Y muchas veces nosotros decimos: ¿pero por qué? Y lo que pasa es que nosotros tenemos una mal costumbre de dejar a Dios por cualquier cosa. Y hay un principio bíblico que dice claramente, y a veces los creyentes nos olvidamos, y es que, hermano, el Señor dice: yo honro a los que me honran. ¿Cómo es la honra de Dios? Él honra a los que le deshonran. Él honra a los que le faltan el respeto. Él honra a los que le roban, le mienten, le engañan. Él honra a los que usurpan. ¿Cómo dice el principio divino? Dios dice: yo honro al que me honra. Y hay variadas maneras de cómo honrar a Dios. Hay variadas maneras de cómo honrar a Dios. Pero todos los principios que Dios ha dejado en la Biblia se deben adoptar y se deben vivir. Dígale al que está a su lado: Dios ordena que no te olvides de Él. O sea, tumbe los ídolos,
tumbe cualquier altar pagano, abandone el pecado, abandone la mentira, saque de su casa el paganismo y hágale nido a la presencia de Dios. Si usted quiere ver la victoria del Señor, aún en los momentos difíciles de su vida, hermano, haga con cualquier cosa lo que quiera, pero con Dios no haga cualquier cosa. Dios se merece el trono de nuestro corazón y Dios se merece el trono de nuestro hogar, así como también se merece el trono de palacio del rey. No haga así. Así que cuando salga de aquí, ore al Espíritu Santo. Desde ya empiece a pedir al Espíritu Santo: ¿qué hay en mi casa? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mis palabras? ¿Qué hay en mis finanzas? Si compré algo robado, si soy de aquellos que mienten, recibo 100 y doy 1000 pesos de diezmo. Oiga, hermano, Dios nos ha inquietado, a la pastora y a mí, y también a todo el equipo ministerial, y el Señor ha puesto esto en nuestros corazones. Hay gente que está sirviendo en la casa de Dios. Oiga, hay gente que está sirviendo en la casa de Dios, está robando a Dios. O sea, servidores, o sea, levitas, o sea, descendientes de Aarón, entre comillas, que están robándole a Dios y están deshonrando a Dios. Hemos empezado un proceso espiritual, orando a Dios, para que esas personas empiecen a ser reargüidas, inquietadas, o sino que Dios mismo empiece a ir ordenando la casa. Porque ¿sabe? Eso trae maldición. Porque no está bien que alguien en pecado de mentira o de hurto o de robo esté sirviendo y tomando los utensilios de la casa de Dios. Porque la Biblia dice: me seréis santos, y robar también es un pecado. Tremendo eso, ¿cierto? Sigo leyendo. Versículo 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová a vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todos los que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Miren, ¿qué pasaba cuando no había templo? La gente hacía lo que bien le parecía. El Señor Jesús lo tradujo en una sola expresión. Cuando le preguntaron algunos sobre el tributo al César, ¿qué dijo Jesús? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta es: ¿usted aún hace lo que quiere o tiene un lugar en donde honrar a Dios? ¿Usted aún hace lo que quiere o tiene un lugar para honrar a Dios? Si usted no entiende esta parte, hermano, fruto de su malentendido, no quiero de pronto ir a interpretar que sea una rebeldía, ¿sí? Porque hay gente que de pronto no ha aprendido, no ha entendido estos principios.
Si de pronto usted no lo ha entendido, acérquese y estudie las Escrituras, porque en la Biblia está. Y la palabra del Señor dice en Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que todas las Escrituras, oiga, no algunas, sino, porque es que la gente muchas veces piensa que cuando nosotros los pastores hablamos de estos principios del diezmo, la ofrenda y todas estas cosas, es que nosotros fuimos los que metimos la mano allí y escribimos en la Biblia sobre esas cosas. Pero por eso me gusta cuando segunda de Timoteo capítulo 3 dice que todas las Escrituras son inspiradas ¿por quién? Por el pastor, porque el pastor quiere usurparte el bolsillo, porque la gente tiene la tendencia a decir los pastores somos unos mantenidos y vivimos de la gente, que los tenemos engañados, que los tenemos anestesiados. Ese es el común denominador. El que lo entiende vivirá de la promesa de estas cosas, porque sobre estas cosas hay promesas. El que practica estos principios divinos, no solamente de santidad, sino financieros en su vida, verá la gloria de Dios. Pero el que es mezquino, oiga, no le faltará, o sea, tendrá, pero no le alcanzará. El que es mezquino con Dios y su casa, tendrá, pero tendrá otro lío. Más adelante les voy a enseñar cuál es el otro lío. Antes de que hubiera tabernáculo, la gente hacía lo que bien le parecía. Ponía un altar en un lugar y ahí llevaba su ofrenda. Hay creyentes que se congregan en iglesia, que pactan con emisoras, envían sus diezmos hacia otras iglesias. Mira, hay gente, ojalá que no esté pasando aquí, que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Hay gente que se congrega aquí y que puede estar diezmando en su presencia, la iglesia de Andrés Corson, o en Bethesda, o en algún otro lugar. ¿Será que ese es el orden divino? ¿Qué dice la Biblia que acabamos de leer? ¿En dónde? ¿En dónde es el lugar de honrar a Dios con todas nuestras ofrendas? Es en la casa, en donde me dan el alimento espiritual. Si hay alguien que nos visita por primera vez, no se preocupe, todos los cultos no hablamos de esto, pero Dios nos inquieta que hablemos de esto. Ahora, cada quien da como propuso, cada quien da como propuso en su corazón. Pero imagínese, si un corazón lleno de Cristo, si un corazón lleno del Espíritu Santo da con liberalidad delante de Dios, también hay corazones que son amarrados. Y pues no, yo no voy a tocar eso. Yo voy a tocar el corazón de los que tienen a Cristo en su corazón, diciéndoles, no olviden el principio. Oiga, no olviden el principio. Yo tengo este principio. Entre más dura sea la cosa económicamente en la casa, más doy, más generoso soy. Pero hay quienes dicen lo siguiente: no, está dura la cosa, ay Señor, no alcanzó, pero tranquilo, tú sabes. Eso no está bien. Porque ¿en dónde está el principio de honra? ¿En dónde está el principio de adoración? Prepárese. Los servidores y los líderes que honran al Señor, porque como que nos va a tocar que dobletearnos en el servicio, porque Dios quiere purificar su iglesia de mentirosos y ladrones. Yo recuerdo que en la iglesia que precedía antes había una hermanita que tenía una casa que era de madera, y ella hacía aseo en casas, en fincas. Cuando la llamaban, le pagaban 20, 30 mil pesos y ella iba y honraba a Dios con lo que le pertenecía al Señor.
uno se encontraba los 2.000 pesos de diezmo, los 3.000 pesos de diezmo. Y uno iba y la visitaba a ella, y uno donde pisaba, el pie se le iba por allá porque el piso era de madera, la casa de madera y esterilla. Pero algo que durante el periodo que estuvimos allá, ella nunca dejó de hacer, de honrar a Dios, fuera con mucho o fuera con poco. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué Dios hizo? Dejó de existir la casa de madera. Ahora ella tiene una casa completa de material. Su casa, los pisos son de cerámica, sus paredes estucadas en material. Y todo el mundo pasa y mira, uy, esa era la casa de la hermana Jacqueline, como estaba, y ahora mire cómo Dios la prosperó. Teníamos otra hermana que ella era mucama en el vacacional de Confandi, la hermana Mariela. Ella hace parte ahora del cuerpo directivo de la iglesia. Desde que nosotros estamos allí es miembro del cuerpo directivo de la iglesia. Y ella atendía las camas, trabajaba allí como mucama en ese hotel. Y yo me quedaba sorprendido en la manera en que ella honraba a Dios, por encima de las expectativas de una persona que labora como un obrero, porque los obreros bendecimos de acuerdo a nuestro bolsillo, pero ella iba más. Y Dios la prosperó de tal manera que ella ahorita trabaja de una manera independiente, es una empresaria. Razón tiene el Señor cuando dice: probadme ahora en esto. Mire, la Biblia dice que a Dios no se le tienta, pero de la única manera que Dios autoriza para demostrar su poder es cuando nosotros honramos la casa del Señor y el alfolí. Él nos dice: probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y haré que llueva bendición hasta que sobreabunde. Dígale al que está ahí a su lado: Dios le ha dado la vida. Dígale: Dios le ha dado la salud. Dios le ha dado su casa. Dios le ha dado cómo trabajar, porque Él da el poder para hacer la riqueza. Dígaselo. Pregúntele ahora: ¿usted honra a Dios? ¿O usted es de los que hace como dice aquí la palabra? ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra? Dice: no haréis, el versículo 8, no haréis como todos lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno hace lo que bien le parece. Hay cristianos que hacen lo que bien le parece con lo que es de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Caín y Abel? ¿Cómo fue la ofrenda de Caín? ¿Cómo fue la ofrenda de Abel? La Biblia dice que Caín llevó de lo que hacía y lo presentó en una ofrenda. También la Biblia dice que Abel se presentó con lo mejor de sus ovejas. La Biblia hace un énfasis en eso. ¿Sabe? La cultura antigua era que cuando uno se presentaba delante del rey, se llevaba un presente por la dignidad de la persona a la cual se le presenta. Uno iba bien vestido. ¿Cómo te presentas tú a la casa de Dios? ¿De qué manera te presentas tú a la casa de Dios? ¿En bermudas, en chanclas, en pantaloneta?
¿Será que esa sería la dignidad adecuada que se merece Dios y su casa? No. ¿Cómo te presentarías tú delante del Señor? Normalmente nosotros sacamos el ajuar, el vestido de domingo, nos ponemos el mejor traje, el mejor vestido, procuramos venir limpios porque entendemos la dignidad de la persona que está delante de nosotros. Quizás usted me ve a mí y yo le digo, mire, yo solamente soy un predicador de turno. En este momento, ¿cuántos pastores han pasado por este lugar? Quizás yo seré uno más de esos que pasan por ese lugar. Pero aquí hay uno que ha permanecido por los siglos de los siglos y que es más grande que este templo, y a Él y delante de Él nosotros nos presentamos. ¿De qué manera te presentas delante de Dios? Físicamente, ¿con qué actitud te presentas delante de Dios? Anteriormente, el que se presentaba delante de Dios triste, delante de un rey terrenal triste, era sacado inmediatamente. Nadie podía estar triste delante de un rey terrenal. Y nos hemos olvidado también muchas veces de esos principios bíblicos. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a entender de que nosotros, igual que el rey David dijo en algún momento, no podemos presentarnos delante de Dios con manos vacías. Y cuando dice con manos vacías, es que nosotros debemos traer nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra alabanza, nuestra adoración. Debemos presentar nuestra propia vida como un sacrificio de adoración. Hay gente que no ha entendido la dignidad divina. Y sabe, por lo menos en estos tiempos de elecciones, había gente que prefería respaldar su candidato que venir al culto. Empezando por eso, no entendemos principios de dignidad divina. No es que el alcalde me citó a una reunión y dijo que tiene que ser el domingo. Mire, a mí me viene a decir el alcalde, yo le digo, con todo respeto, señor alcalde, yo tengo una cita con Dios el domingo. Personalmente yo lo he hecho, yo lo digo. Una cosa es que le toque a uno laborar un domingo porque la empresa lo puso de turno, ya es diferente. Pero otra cosa es que uno se regale porque es que el domingo lo pagan doble o triple. Y porque necesito plata. ¿Qué cuento de ir a adorar a Dios? Yo necesito es plata. Miren los conceptos tan equivocados del santuario que nosotros tenemos. Unos tienen santuario de oro, otros tienen santuario de piedras preciosas, otros tienen santuario de lata y de cartón, porque por cualquier cosa lo dejan. Yo te aseguro, amada iglesia, que el día que tú pongas en primer lugar a Dios, Dios derramará su bendición de una manera sobrenatural. Y tú me dirás, ¿pero cómo? Con fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú vienes aquí, preséntate con fe. Cuando traigas tu ofrenda, preséntate con fe. Pero si usted viene a este lugar, ay, qué dolor esos 20,000 pesos. Ay, Dios mío santo, hermano, no los deje, quédese allá. Ay, yo los necesitaba. Ay, el recibo del gas. Ay, Dios mío, el mercado. Déjelos en su bolsillo, porque se está metiendo en un lío con Dios. Estás deshonrando. Y al que honra, honra, y respeto también, respeto. Hay gente que en la actualidad hace lo que quiera con lo de Dios. Y escuchan a Caín. A Caín le susurraron, eso es mucho, quítale. Es que Dios no se merece, es que Dios no necesita. Y cuando llueve están diciendo, hace poco hay goteras en la casa de Dios.
Vea ese parlante como suena de horrible. Hay gente que es feliz criticando la casa de Dios. Vean, no han pintado esa casa, no han pintado esa pared. Y a veces los que más critican son los que menos dan. Oiga, a veces los que más critican son los que menos dan. Vea ese ventilador como suena. En la casa de Dios no hay aire acondicionado. Y la gente muchas veces dirá: ¿por qué en la casa de Dios hay luz? ¿Por qué en la casa de Dios hay energía? Hay agua. ¿Por qué en la casa de Dios hay gas? ¿Por qué en la casa de Dios hay equipos nuevos, micrófonos nuevos? ¿Por qué en la casa de Dios tienen sonido nuevo? ¿Por qué hay computadoras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que aún sigue haciendo lo que bien le parece y escucha el susurro que escuchó Caín. Eso es mucho. Dios no necesita. Eso que vas a dar allí, cómpralo en un mercado y dáselo a los pobres. Ay, 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 ay. Qué triste es que hayan personas que escuchan el susurro del diablo, porque la Biblia dice: probadme ahora en esto. Y Dios está llamando a una iglesia fiel, una iglesia fiel que honra a Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Dice: no haga lo que a usted bien le parece. Dios es Dios. Amén. Vamos al otro libro, por favor. Vamos al libro de Malaquías. Versículo 1, del 6 en adelante. Digo, capítulo 1, del 6 en adelante. Malaquías. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dios dice aquí a través del profeta Malaquías: si soy pues padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh ministros y sacerdotes. Mire lo que estaba pasando allí. ¿Qué estaba pasando con esos sacerdotes? ¿Usted lo está leyendo? ¿Qué pasaba con esos sacerdotes? ¿Por qué el Señor hace este reproche? ¿Por qué el Señor reprocha? Él está diciendo que los hijos honran a los padres y nosotros a Dios le decimos Padre, ¿sí o no? ¿Cuántos le dicen a Dios Padre? Si Él es Padre, ¿por qué caemos en deshonrarle? Le deshonramos desobedeciéndole, le deshonramos mintiéndole, caemos en el pecado de Ananías y Zafira, recibimos tanto y le mentimos al Señor en cuanto. Fuera el espíritu de Ananías y Zafira de esta iglesia. Se van en nombre de Cristo toda mezquindad y toda deshonra a la casa de Dios y el alfolí. Y muchos dirán: no, pero pastor, es que estoy sin empleo. Mira, yo también estuve sin empleo alguna vez en mi vida. Y algo que sí pude experimentar de mi padre es que él nunca me dejó con el bolsillo vacío para sostener mi casa. Siempre me presentaba la casa de mi padre con lo que él me permitía recibir en mi bolsillo. Y yo le digo algo, mis amados hermanos: yo no creo que nosotros digamos Dios es mi padre y Él me deje morir de hambre. ¿Hay alguien aquí que se esté muriendo de hambre?
Porque la Biblia dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. También hay principios bíblicos que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si Dios no es su deleite, entonces ¿qué es su deleite? Si Dios no está en el trono de su corazón, entonces difícilmente usted va a dar para la casa de Dios. Y siempre seguirá, oiga, siendo atacado por el espíritu de la usura y por el espíritu de la codicia. Eso es mucho. Eso es mucho. Mire, en 15 años de ministerio he visto diferentes casos de deshonra divina en este aspecto de lo financiero. Hemos encontrado en el alfolí billetes falsos. Gente que quizás de pronto quiero pensar de que no se dio cuenta, pero ¿quién no se da cuenta por su experiencia laboral, por su experiencia comercial, de que un billete es falso o no? Ah, no, metámoslos en el alfolí. Hemos encontrado monedas falsas, billetes ensangrentados, como que no se lo recibieron en la esquina, no se lo recibieron en el banco, pero bueno, vamos a meterlo en el alfolí. Y el esquife, mire, y el esquife, ¿qué dice? Oh, Dios sabe. Doy gloria a Dios porque esta es una iglesia madura y no se va a vaciar. Y doy gloria a Dios porque la iglesia recibe lo que está escrito en la Biblia. ¿Y esto está escrito en la Biblia? ¿Sí o no? ¿Habla Dios de esto en la Biblia? ¿Sí o no? Si Dios es Padre, ¿dónde está la honra? Y si Dios es Señor, ¿dónde está su temor? Ah, no. Yo puedo llegar a la hora que quiera, cuando yo quiera. Yo puedo salir a la hora que quiera y cuando yo quiera. Yo puedo vivir mi vida cristiana como yo quiera y cuando yo quiera. Yo puedo congregarme cuando a mí se me venga en gana y cuando yo quiera. Yo puedo ser cristiano tibio y aparentar que tengo un rostro evangélico. Pero si el Señor es Señor, entonces todos aténganse a las consecuencias. Porque Él es grande en misericordia y lento para la ira. Pero eso significa de que en cualquier momento Él desencadenará su ira. Oiga, la ira de Dios no tarda, no se demora. Y algo que Dios abomina y aborrece es que nosotros caigamos en el pecado de los sacerdotes de ese tiempo. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Estaban menospreciando. Si usted lo lee, dice: menosprecian mi nombre, menosprecia mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ah, no, meta allí, hermano, no me preocupe. Si le metieron ese billete falso en el bus, pues ahí está el alfolí. Lo importante es que Dios ve su corazón. Ay, ay, ay. ¿Cuántos están aprendiendo principios de honra? Como sacerdotes y ministros del Señor. Desde el pastorado hasta el liderazgo. Y los que tenemos el privilegio de servir en la iglesia, hermano, no podemos fallarle a Dios.
Porque ¿sabe qué significa eso? Los que sí lo hacemos estamos sufriendo el daño de los que no lo hacen y están sirviendo con nosotros. ¿Cuántos se acuerdan del pecado de Acán? ¿Cuántos se acuerdan del pecado de Acán? ¿Cuál fue el pecado de Acán? ¿Y qué llevó a Acán? ¿A dónde lo llevó? ¿Qué llevó a Acán y a dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó Acán el pecado? Al tabernáculo, al campamento. Y en un día de guerra, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Ganaron o perdieron? Mire, por uno, por un ladrón, por un mentiroso que estaba ahí al servicio, que estaba allí como ministro, todo el pueblo llevó del bulto. ¿Se da cuenta por qué? Ay, no, el pastor tan injusto. Ay, no, el pastor tan injusto. Les voy a leer algo y ustedes se van a quedar sorprendidos. Jeremías capítulo 1. Pastor, usted es muy injusto. Usted no se merece ser pastor. Deberían de ponernos un ángel por pastor. Yo le voy a leer. Jeremías capítulo 1, versículo 10 en adelante, o solo el 10, vamos a leerlo, creo. ¿Ya lo tiene? Para que se dé cuenta de que el ministerio es así. Mire cómo es la forma del ministerio. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, va 1, para destruir, va 2, para arruinar, van 3, para derribar, van 4, y después viene lo siguiente, para edificar y luego ¿qué? Plantar. Para hacer dos cosas que son chéveres y que son buenas. ¿Cuáles son las 4 cosas que hay que hacer? Primero, ¿usted lo leyó conmigo, sí o no? Primero, antes de plantar y edificar, hay que arrancar. Diga conmigo, arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y como pastor, yo tengo que arrancar de su corazón cualquier cosa que vaya en contra de los principios de Dios. Como pastor y ministro del Señor, estoy para destruir todo altar de Satanás que haya sido edificada en su mente, en su corazón, para que no haga la voluntad de Dios. Y como ministro del Señor y como pastor, estoy para derribar los argumentos, las excusas que suelen haber en su mente para mentir y para contradecir las escrituras. Porque su problema cuando contradice las palabras no es conmigo, sino con Dios. Cuando usted desobedece la palabra, no me desobedece a mí, desobedece a Dios. Aló. Y luego como ministro y como siervo de Dios estoy para arruinar cualquier artimaña del infierno que brote en el corazón de los que quieren ser siervos de Dios. Diga conmigo, si yo quiero ser siervo de Dios, Dios debe procesarme para que luego yo pueda ser edificado y plantado. ¿Cuántos quieren ser edificados y plantados? Entonces déjese procesar, amada iglesia. Y algo que tenemos que ir soltando nosotros es esa deshonra. Hay gente que por eso vive arruinada.
Hay gente que por eso vive arrancada, arrastrada, porque mantiene pecando, murmurando del pastor, murmurando de los líderes. Hermano, usted fue puesto ¿para qué en la casa de Dios? Para que crezca, para que dé fruto. No se ponga a mirar lo que crece alrededor. Porque el misterio de la parábola y la semilla hablan claro, hermano. Aquí en la casa de Dios, aunque no lo crea, está creciendo el trigo y también está creciendo la cizaña. Y lo que debemos procurar diligentemente es que no vayamos a hacer cizaña. Y oh misterio, porque las espigas de la cizaña tienen la tendencia a parecerse mucho a las del trigo. Mucho cuidado, iglesia. ¿Por qué se levanta tanto espíritu de Sanbalat en medio de la iglesia? ¿Por qué se levanta tanta división en medio de la iglesia? Por gente que le presta su corazón a la deshonra. Yo tengo que honrar la casa de Dios, valorar el ministerio que hay en la casa de Dios. Aquí hay seres humanos como todos. Y hay gente que alardea, mire, hay gente que alardea, mi diezmo, no es su diezmo, no es su diezmo, eso es del Señor. Oiga, no es su diezmo, es del Señor. Usted da su ofrenda. Y sabe, nosotros muchas veces alardeamos de que damos el diezmo. Nosotros alardeamos de que damos el diezmo, pero no alardeamos de que ofrendamos, porque en la ofrenda es que se demuestra nuestra generosidad. Es en la ofrenda, no en el diezmo. Usted no es generoso porque da el diezmo. Eso le pertenece a Dios. Que hayan gente que lo robe, hermano, allá cada quien con eso. Que Dios nos libre de eso. Yo no quiero estar en los zapatos del que usurpa lo de Dios, del que dice, yo presto de lo del Señor, hermano. No quiero estar en la economía de esas personas. Porque el único que puede reprender al devorador por nosotros, ¿quién es? Dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Probadme ahora en qué, en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y haré que llueva bendición hasta que sobre y abunde, y reprenderé al devorador. ¿Quién es el único que reprende al devorador? Yo. Es Dios. Porque se conserva a través de lo que das. Les explico entonces, para terminar, son principios bíblicos, están en la Biblia. La Biblia habla del diezmo, la Biblia habla de la ofrenda, la Biblia habla de la siembra, la Biblia habla de las primicias. Primicias es mi primera ofrenda en gratitud para Dios, eso es primicias. Siembra es una semilla que se da en tiempos de siembra que después se multiplica en una cosecha. ¿Qué es la siembra? Una semilla. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda es algo que se da voluntariamente y depende de cada corazón cuánto la dé, si es mucho o es poco. Y el diezmo es la 10ª parte de todo lo que yo gano. Hay muchos detractores del diezmo. Hay gente que dice que los diezmos ya no existen. Los diezmos existen desde antes de la ley. ¿Quién diezmó? Abraham diezmó, ¿sí o no? Llevó los diezmos a Melquisedec, los presentó delante del rey Melquisedec. Y Melquisedec es una cristofanía, es una manifestación de Cristo para Abraham. ¿Quién también presentó y prometió unos diezmos? Nada más y nada menos que Jacob. Jacob dijo, si me bendijeres y llegaré con bien nuevamente a los de mi casa, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. ¿Quién lo dijo? Jacob. ¿Lo dijo en el tiempo de la ley? No.
no, lo dijo mucho antes de la ley. Hay gente que ha argumentado de que el diezmo es de la ley. No, el diezmo es algo que pertenece a Dios por los siglos de los siglos. Ahora, usted no lo da obligatoriamente. El Espíritu Santo revela estos principios en el corazón, pero igual se deben enseñar, porque son principios de honra. ¿Qué son? Principios de honra. Yo le sirvo a Dios, le honro. Yo ofrendo en la casa de Dios, le honro. Bendigo a mis pastores, honro. Respeto a mis autoridades, honro. No consiento nada con la casa en donde me dan el alimento, honro. Mire, yo no entiendo, con todo respeto, yo no entiendo por qué hay gente que se congrega en un lugar y vive hablando mal del lugar en donde se congrega. Eso no está bien. Lo más correcto es que vaya a un lugar en donde se sienta cómodo, porque el daño que se hace es grave. Estamos llevando el pecado de Acán. Servidor, si usted aspira a servir, si usted aspira a ser un líder, hermano, procure diligentemente ser una persona intachable, honrada y también íntegra. Y dentro de su integridad está este aspecto. No puede haber en el servicio gente que esté robándole a Dios. No puede haber en el servicio a Dios gente que le esté robando al Señor, porque eso contamina toda la iglesia. No puede haber en el servicio gente que miente, gente que esté en pecado sexual, porque eso contamina la casa de Dios. Esto no es como en la iglesia tradicional, que en la noche se fueron a beber y llegaron enguayabados a recibir la hostia. No, hermano, aquí no es así, con todo respeto. El Señor nos ordena a que seamos como santos en toda nuestra manera de vivir. Finanzas santas, hogares santos, manera de vestir santa. Hermanita, usted puede ponerse sus jeans, pero esos jeans apretados no. Ojo con los escotes, porque aquí no hay ángeles. Aquí hay hombres de carne y hueso. Y usted viene a la iglesia a adorar al Señor. Amén. Aquí se viene a buscar a Dios, no a los dioses. Aquí se viene a buscar a Dios, no a las diosas. Cuando usted viene a la casa de Dios, viene a buscar al Señor. Vístase decorosamente. Aló. Como a la princesa, como al príncipe que es. Hable de una manera decorosa. Honre a Dios en sus palabras, en su mente. Ojo con decir palabras vulgares. Ojo con decir palabras maldicientes. Usted y yo, como hijos de Dios, ya no somos estrato 0 o 1 o 2, somos estrato celestial. Hablamos como ángeles. Aló. ¿Cuántos quieren aprender a honrar a Dios? Abra la Biblia y póngala por práctica. La Biblia fue diseñada para que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren prosperar? Hay principios financieros en la Biblia. Pero también, por encima de todo, usted puede ser una persona muy diezmadora, pero si es mala administradora, ay, ay, ay. Dios puede bendecirlo mucho, pero si es un mal administrador, hermano, no va a haber la bendición de Dios.